Hoy estoy aquí con mi falda de Chichi. Chichi es mi gata, es una gata negra y mi mamá me regaló esta falda hace como unos 10 años. Y voy enseñándole todas mis faldas a todo el mundo y yo dije, ¿qué? Todo el mundo dice, ¡ay, qué linda! No sé qué. Y bueno, me la puse porque hace rato no me ponía la falda de Chichi. Bueno, bienvenidos por segunda vez esta semana. Esta semana tuvimos 2x1. Ayer estuvimos hablando con Angie acerca de la vida en Noruega. Bloopers, hoy iba a tener que hacer edición de estos videos. Y hoy vamos a hablar con una invitada muy especial porque le pueden preguntar de diferentes, a la orden, de diferentes lugares que ha vivido. Ha estado en Chile, en Argentina y ahora lleva 2 años en México. ¿Qué más les puedo decir? Está en Puebla, es donde está ahorita mismo. Lleva 2 años ahí, así que de ahí para atrás también le pueden preguntar los demás países en lo que ha estado, cómo está. Ya tenemos algunas preguntas que nos hicieron. Y es signo cáncer, tiene 31 años, 2 perrijos y está felizmente casada. Y ahorita nos contará y le preguntarán cómo llegó allá y qué es lo que hace, ¿no? Así que aquí, déjame ver, ahorita le voy a dar la entrada a Caro Berrío. Berrío me acuerda a una amiga nicaragüense que tenía ese apellido. No sé si es tan común en Panamá. Hello, Hello, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien. Ahorita que me puse a pensar, ¿el apellido Berrío es panameño? Pues sí, entiendo yo que sí, incluso mis abuelos son chiricanos, así que pues sí. Mira tú, yo nunca escuché ese apellido en Chiriquí. Mira, vea La usted. verdad no sé si mi abuelo como tal, pero mi abuela sí, entonces no sé, pero se escucha muy poco. No, nunca la he escuchado. Por eso me está diciendo que me acuerdo de una amiga nicaragüense que es la única que le he escuchado ese apellido antes. Bueno, bienvenida a la Gracias. echada del cuento semanal aquí en Panameñas en el extranjero. Hoy es un live un poco diferente porque normalmente hablamos de un país, hoy vamos a hablar de 3 países. Sí, Así que si sí. tienen cualquier pregunta, ven allá abajo, al final, abajo hay como una burbuja de hablar y un asterisco. Ahí pueden dejar las preguntas por si se nos escapa alguna, porque a veces cuando empiezan a hablar mucho, uno queda en el aire y a veces no responde las preguntas. ¿Vale? Entonces, Caro, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer recorrido o a dónde fue tu primer recorrido cuando saliste de Panamá y por qué? Bueno, yo me fui de Panamá hace ya 5 años. Me fui de Panamá porque, pues por amor, me fui a vivir con mi novio, que hoy día es mi esposo, a Chile. Y pues ahí empezó toda esta aventura, le digo yo, porque pues ha sido una aventura en poco tiempo vivir en 3 países distintos, 3 países y 2 ciudades en 5 años. Es bastante, pero pues dicen que el amor todo lo puede, ¿no? Entonces, aquí estoy hoy día en México. Hace 5 años me fui a vivir a Chile, iniciamos viviendo en Viña, y bueno, ahora que lo pienso no son 2 ciudades, son 4 ciudades, porque inicié en Wow. Viña y a los 4 meses nos mudamos a Santiago, que es la capital de Chile. Nos mudamos básicamente porque pues él estuvo un tiempo fuera estudiando, le aceptó una oportunidad laboral en Chile, ahí se quedó trabajando y pues luego me arrastró a mí con él. Y así terminé yo en Chile y así comenzó esta historia, digamos. Empezamos con su carrera, digamos, le dimos prioridad a su carrera profesional. En su momento estábamos poniéndole en una balanza y al final pues convenía más esta experiencia, que pues ha sido definitivamente una experiencia muy bonita. Y luego de ahí, esos 4 meses que estuvimos en Viña, para mí fue súper difícil porque te cuento, yo en mi vida había viajado. Mi primer viaje fue a Chile a visitarlo incluso. Y
cuando decidí mudarme, nos mudamos a Viña, porque ahí inicialmente su trabajo tenía planta allá y pues nos mudamos allá, era en pleno, creo que era invierno, porque pues estaba muy frío, era mi primer invierno de la vida, no sabía con qué era vivir en el frío, literal yo pasaba en la cama con estos cobertores de colchón que calientan el colchón, porque a mí la calefacción, bueno, la calefacción sobre todo es carísima en Chile, entonces pues no la quería prender todo el día porque pues es muy caro la luz, digamos. Y entonces utilizaba este calefactor de colchón y me la pasaba tomando té porque pues para mí fue muy duro, la verdad. Claro. ¿A cuánto llega la temperatura cuando es invierno? Pues yo estuve el año que nevó, que tenía hace muchos años que no había nevado y pues llegué hasta -3 grados, creo. Ah, está bien frío, wow. Sí, fue muy frío. Y bueno, en Viña está cerca del mar, entonces se siente mucho más. Y más Y húmedo, más me si, imagino. sí, claro, y más si nunca lo habías experimentado, ¿no? Pero pues ahí estuvimos 4 meses y ya luego nos mudamos a Santiago, que bueno, como típica ciudad, pues ya cambió todo, incluso fue muy diferente, de verdad. Ahí en Santiago estuvimos 1 año y medio y luego pues le salió otra oportunidad de cambio dentro de la misma compañía para Argentina y por esa razón pues nos hemos ido mudando. Todo ha sido por cambios en su carrera profesional y yo lo he ido siguiendo como tal. Entonces, básicamente esa es la historia corta de por qué razón hemos vivido en varios países y hoy día estamos en México. Todo ha sido por la carrera profesional de mi esposo. Y pues entiendo que muchos quieren saber cómo ha sido todo este recorrido en cada país, cómo ha sido la adaptación y demás, ¿no? Sí, ahí en Chile te dejaron unas preguntas, no sé si te las hago ahorita por Sí. país o las hacemos al final. Sí, yo diría que empecemos por países para ir poquito a poquito Dale, pues. contando la historia. Si no, si hay otras preguntas, las van dejando ahí abajo. Vale. Bueno, hablando de Chile, preguntan que en cuanto a la seguridad, ¿cómo es la seguridad y qué ciudades recomendarías? Bueno, la seguridad como tal a mí me parece una ciudad bastante segura, como todo país, siempre hay zonas que no te recomiendas estar, o sea que lo ideal es que no vayas a una zona insegura, pero la verdad que es muy seguro, incluso creo que es una ciudad muy moderna y pues de todas las ciudades, pues las que sé que son las que viví en Viña y en Santiago, Viña es, digamos, como ir a la playa. Vivir en la playa es distinto, no es una ciudad como tal, digo, pues hay gente que sí trabaja en Viña directamente y pues han creado su vida ahí, pero a lo que estamos acostumbrados nosotros es pues ciudad capital, entonces Santiago de Chile es lo que relativamente pues se acostumbra. Entonces, en cuanto a zonas como tal, pues hay muchas, digo, cada una está calificada por nivel socioeconómico, entonces Ujú. eso va a depender de la capacidad de cada quien, ¿no? Entonces, yo recomiendo como tal la región metropolitana de Santiago, que pues es la más top, digamos, a nivel de clasificación. Vale. De ahí preguntaron que el costo de los hospedaje y los alimentos. Bueno, es una pregunta bastante abierta porque me imagino se refieren a pasadías y no a vivir, o si se refieren a vivir, Creo o que es a si, vivir, porque si es pusieron para, trabajo, hospedaje y alimentos. si es para vivir es muy similar, yo diría que a Panamá incluso, porque pues yo me ayudaba mucho con páginas de alquiler. Si les interesa buscar zonas específicas que les hayan recomendado por nivel socioeconómico, va a depender de cada quien. Ingresen en las páginas de renta de viviendas, hay muchas, yo les anoté aquí varias para que las busquen si les interesa buscar. Entre ellas está Portal Inmobiliario, Inmuebles 24, que son, digamos, las más conocidas allá en Chile para buscar por zonas, y ahí por zonas pues pueden ir viendo los costos de alquiler. Chévere, ahí lo Eh, posteamos. Cuando ya hacemos el resumen, posteamos eso para que lo tengan ahí. vale. Ujú. Y en cuanto a los trabajos, Ok. ahí es fácil Bueno, conseguir. esta fue mi experiencia, no digo que para todo el mundo sea igual,
cada quien es diferente. Incluso mi esposo fue mucho más fácil porque él ingresó a trabajar directamente con la universidad, con la práctica profesional, y pues ya él pues pasó un proceso diferente al mío. Yo en cambio llegué sin trabajo, me tocaba buscar y me encontré con que en Chile, en todas las entrevistas, me preguntaban por mi documento o permiso de trabajo. Si no tenía permiso de trabajo, pues no avanzaba en los procesos laborales. Entonces para mí fue un poco complejo, pues sí tuve la ayuda de la compañía de mi esposo para poder hacer el trámite migratorio y que fuese mucho más fácil agilizar ese proceso. Yo estuve casi 8 meses sin trabajar porque pues sí buscaba algo en relación de dependencia, que era lo que venía acostumbrada anteriormente desde Panamá. Y hasta que no tuve ese documento fue que pude encontrar un trabajo en relación de dependencia. Digamos que fue así, como tuve también el trajín de la mudanza interín, pues tampoco convenía buscar 4 meses si iba a estar temporal allá y me iba a volver a cambiar, entonces así fue. Y luego en Chile, pues en Santiago de Chile conseguí un empleo y ahí estuve hasta que me mudé otra vez a Argentina, pero pues gracias a Y Dios en pude general, conseguir. porque siempre uno escucha, bueno, al menos en Panamá yo siempre escuchaba que Chile económicamente se siente muy bien Sí. y que el estilo de vida es muy bueno. Sí, el estilo de vida es muy bueno, los salarios están muy bien. Creo que una de las preguntas también hablaba del costo de la alimentación. Está, pues, está súper bien en función del salario. O sea, el Ajá, salario claro. mínimo está bueno y la calidad de vida es muy buena en Chile, la verdad. Chévere, porque siempre estaban preguntando, a ver, de Chile, que si saben los requisitos que piden a los panameños para la residencia en Chile. Pues tienes que tener una carta o oferta de empleo, que es lo ideal, que en este caso pues sí yo recibí apoyo tanto de abogados y demás, pero Ujú. pues sí es lo ideal para poder sacar el permiso de trabajo, tener una carta de oferta de empleo, que para esto las empresas también tienen que hacer un trámite para poder ofertar a candidatos extranjeros. Entonces necesitas ese documento también donde la empresa avale que tú estás siendo contratada. Sé que existen para otras nacionalidades distintos convenios. En su momento, cuando yo estuve haciendo el trámite migratorio, era con, si no me equivoco, con los haitianos, tenían un convenio con Haití, eh, eh, y ellos pues podían hacer su trámite migratorio por este convenio. Sin embargo, para los panameños como tal, pues es el proceso normal. Sí o sí debes tener una carta de oferta de empleo o por el tema de matrimonio o unión y así, que es lo normal en cualquier otro país, ¿no? Entonces, Sí. pero sí soy honesta, a mí me costó un poco poder pasar esa etapa a nivel de Chile, porque pues sí era un requisito obligatorio, como yo no venía con una oferta de empleo, me tocó buscar y alguien que estuviese dispuesto a ofertar por mí, ¿no? Entonces, pues ya igual en ese tiempo también era un poco, digamos, inexperta en esa situación, ya habiéndolo vivido en Chile, para mí pues fue mucho más fácil luego con todas las mudanzas y por dicha cada mudanza he podido aplicar a trabajos en otros países comentándoles mi situación y para mí ha sido muy, pues un poco más fácil poder gestionar esto en otros países, ¿no? Claro, vas aprendiendo poco a poco. Sí, digamos que aprendí a los golpes, pero bueno, así fue mi experiencia en Chile, fue un poco difícil a nivel de trámite migratorio. Yo sí les sugiero que si se van a mudar, pues hagan esta gestión por el tema de empleo, pues contar por qué razón se quiere mudar y si consiguen la carta oferta. Al final va a depender de la capacidad o la experiencia que tenga cada quien para conseguir un empleo. Y si no está la opción también como estudiante, que fue como llegó mi esposo también, hacen el trámite como estudiante y normalmente las universidades en Chile hacen una práctica profesional y esta práctica profesional la empresa decide si lo quiere adaptar en la organización o no. Entonces ya ahí ese proceso es mucho más fácil porque solo se cambia la visa estudiantil a permiso de trabajo. Entonces ahí es mucho menos complejo, o sea que si hay alguien que esté en esta situación, que vaya a estudiar, pues es mucho más fácil. Vale. Y de ahí, y si es independiente, por ejemplo, si quieres poner una empresa o algo. Lo puedes hacer, pero pues sí tienes que cumplir con todas las disposiciones legales. La verdad lo desconozco. Entiendo que la empresa tiene que estar registrada, normalmente se hace en sociedad directamente ahí en Chile, entonces pues es un poquito tedioso, la verdad. Vale. Pero sí De se ahí puede. te preguntaron que qué fue lo más difícil cuando te mudaste a Chile.
Bueno, ya lo mencioné, el tema del clima Frío. para mí fue lo más difícil, fue duro porque pues nunca había vivido un invierno en mi vida, venimos de Panamá con una temperatura de 30 a 35 grados y llegar a menos tanto era una locura para mí, me costó mucho y sobre todo mudarme a una ciudad que está caracterizada para visitar en verano, es decir, el edificio al que me mudé era nuevo, no tenía vecinos y a mí ese tema de la convivencia es súper importante y a mí me costó mucho porque llegué a un edificio que estaba deshabitado, literal solo vivía en seguridad, entonces no tenía con quién hablar, el tema de socializar me costó un montón, me deprimí mucho, para mí fue duro y pues ya luego fue cambiando poquito a poquito cuando me mudé a otra ciudad, empecé a trabajar, comencé a tratar más gente. Era difícil. Para mí el tema del clima y no tener convivencia, pues me costó bastante. Y ayer hablábamos porque estábamos hablando de Noruega, que obviamente uno piensa los nórdicos son más fríos, ¿no? Y que por eso es un poco más difícil hacer amistad. Pero ahora que lo mencionas, en un país latinoamericano también se te fue difícil la socialización. Y sí, incluso creo que de los tres países que he vivido, Chile es el más complejo a nivel social. ¿Sí? Lo dicen mucho en general, pues el argentino suele invitarte a tu casa a hacer un asado, el chileno Qué no, chévere. hasta que entables digamos, esa conversación o esa confianza, ese vínculo de confianza, pues es más complejo, ¿no? Digamos que pues yo tenía mis amistades que eran relacionadas a las amistades que ya tenía mi esposo, porque él ya tenía varios años viviendo allá, entonces pues ahí fue que pude desenvolverme yo en ese círculo, pero sí, ya es difícil entablar si no tienes otro círculo. Pues Claro. el tema del buenos días en el ascensor no existe, entonces Mentira. sí, sí, entonces fue complejo para mí ese proceso de adaptación en Chile. Wow, qué interesante. Entonces, cuando te mudas a Argentina, sí sientes un cambio. Sí, drástico. Primero porque llegamos a Buenos Aires, que es una ciudad increíble. Segundo Ay, porque bueno. llegué con trabajo, pues digamos que Ah, a ya la habías semana. conseguido trabajo antes de llegar. No, llegué a Argentina, pero apliqué a una vacante que fue la única que apliqué y quedé seleccionada. Entonces, todo el año y medio que estuve en Argentina, pues tuve trabajo, gracias a Dios. Sí, qué cool. Y fue un trabajo en el que me desenvolví en el ámbito de recursos humanos. Entonces, gente tenía por todos lados. Fue diferente te juro que cambió mi manera de Claro. pensar, incluso hasta mi forma de ser, porque pues como es recursos humanos escuchas cualquier tipo de cosa, entonces ahí conocía de todo, tanto de culturas, profesiones, de ciudades, entonces fue muy diferente, a pesar de que también es un país frío, porque Argentina también tiene verano, invierno y primavera, pues para mí el clima pues no fue impedimento. Incluso a mí me gusta vestirme de invierno y la verdad que fue diferente. Yo siento que influyó mucho el tema de tener un vínculo social en Chile, lo, lo que, lo que hizo para mí sentir un cambio, ¿no? Claro, porque es que afecta bastante, más cuando uno extraña o algo, uno quiere hablar o quiere, ¿sabes?, salir o algo. Y es lo que hablábamos ayer también, de que entre uno más se envejece, más difícil es hacer círculos de amistades. Sí, Porque ya uno tiene como que sus compromisos, sus círculos de amigos, y es como que y empezar todo de cero. Y siempre le digo aquí a la gente que es como empezar una relación sí, amorosa, sí. pero amistad, porque es de que ay, no sé, es horrible, es tedioso. Y cuando es extranjero, es a ver ahí, en todas las relaciones, y luego es que, ay, bueno, me voy, bye. Y tú dices que, ay, Dios mío, empezar de nuevo. Sí, 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 o sea, como que ya uno crea ese tipo de coraza o esa mentalidad de que pues esta es mi situación, por eso estoy aquí y pues al final, independientemente que no esté físicamente, si es una buena amistad, siempre se va a mantener. Así tú le mandes, yo le digo a mis amigas, si te mando un meme en Instagram, tú me respondes, ajá. Ah, Entonces, es como tener ese vínculo, aunque sea en la distancia, es súper lindo. Y esas son sí. las amistades que verdaderamente perduran con los años, ¿no? Entonces, pues sí, gracias a Dios sí pude generar ciertos vínculos pequeños, pero
se ha mantenido durante el tiempo en cada país en los que he estado. La verdad que, pues, no sé si habían preguntas para Argentina, No me dejaron ninguna pero pregunta para Argentina, pero si tienen preguntas en Argentina, nos las dejan en las preguntas para irle sé preguntando que hay acá. muchas chicas acá que también ya están en Argentina, así que en su momento me imagino pues tendrán la oportunidad. Creo que preguntaron era el tema de los platos de comida. Sí, pero de Y los pues tres países. de los tres, bueno, de Chile hay muchos platos típicos en Chile. Está la sopaipilla, que es parecido a la hojaldre, incluso ellos la hacen hasta dulce. Ajá. Es muy parecido. Está los porotos en rienda, que son porotos, tienen cerdo, tienen papa. Yo la verdad que la comida chilena, pues no tanto, no era tanto de mi agrado, no estaba acostumbrada, como que pues me fue un poco difícil. Algo común también eran las humitas, que es como bueno, para ellos, la humita a mí me supo a bollo, pero está envuelto en tamal. Entonces, pues es algo que para nosotros es familiar. Eso Y me algo que sí, dijeron en España, que en el Carrefour lo venden congelado las humitas, pero que es ajá. como que algo parecido al bollo. Sí, es parecido, o sea, el interior es como un bollo, pero está envuelto en hoja de tamal. Entonces, pues, Ah, sí, cada país lo hace diferente, me imagino. ok. Otra cosa que allá es muy común es la leche asada, que para nosotros es un flan, ¿Cómo se llama? y leche asada, Leche asada. sí. Y pues algo que a mí me gustaba mucho de Chile, que siempre hay en todas las reuniones, son las empanadas de pino, que son empanadas de carne. De pino le dicen. Sí, yo pensaba, al principio también me quedé de pino, ¿será que tendrá alguna hoja o algo? No, La hierba es pero de no es empanadas de carne. Entonces, pues eso mira. siempre había en todas las ¿Pero de reuniones. maíz o asadas como las argentinas? No, son de harina y son fritas. O sea, como las de nosotros fritas de harina. Sí, sí, las hacen fritas o las hacen horneadas, hay de las dos formas. Suena La rico. común creo que es la horneada, porque es la que venden en el supermercado. Vale. Pero la empanada de pino en Chile, que era pues lo que más a mí me gustaba. Y ya en Argentina, pues ahí es típico el asado argentino es muy común, eh, pero algo que yo amaba, o por lo menos me gustaba mucho, porque siempre en mi trabajo había un día a la semana que alguien se encargaba de llevarlo, son las facturas. Que creo que en mi perfil ya lo he posteado, que son las facturas, que son pues masitas, puras masitas, que si ¿cómo se llama? El cuernito o la media luna, pero Ajá. dulce o rellena de dulce de leche. Entonces, ¡Ay, qué habían, rico! con esa masa de la media luna, hacían los otros dulcecitos. Entonces, rellenos de crema pastelera, que es como una crema dulce también, pero blanca, y otros con mermelada. Entonces, eran miles de sabores distintos. Incluso había unos que solo era la masita frita, entonces era como crujiente y Suena ya, o sea, rico. eran miles, entonces siempre alguien una vez a la semana en donde trabajaba le tocaba llevar las facturas, creo que eran los jueves que se llevaban las facturas al trabajo, entonces eran jueves de facturas, nadie desayunaba, era chistoso porque sabes que en Argentina, cuando yo les dije que yo desayunaba huevo con tortilla o salchichas con tortilla, me decían, ¿qué? ¿Tan pesado? ¿Huevo? ¿Quién desayuna huevo? Y yo, y ustedes comen dulce de leche en el desayuno, eso no es pesado, ¿dónde está ahí la proteína? Exacto. Siempre peleábamos eso, porque todo desayunaba pesado y ellos no veían la Claro. cantidad de azúcar consumida en la mañana, ¿no? Pero pues sí, era muy chistoso eso cuando les contaba eso. Bueno, Y bueno, otras cosas que me gustaban mucho de Argentina, las milanesas, que es la carne frita y venía cubierta con queso. Entonces era típico allá de Argentina. Pues se ¿sabes que la caracteriza, milanesa es argentina? Es originaria de Argentina. no sé, pero era muy común comer milanesa. Incluso pues, había muchos lugares que solo vendían milanesa. Mira tú. Nunca me habían Sí. preguntado dónde venían las milanesas. Probablemente de Argentina. No sé, dígame si alguien sabe ahí abajo. Que ahí están diciendo que las empanadas chilenas son súper ricas, con una copa de vino. Y tú que eres experta en vino. Sí. Y bueno, también me habías pedido que recomendara cosas por hacer en cada país y Sí, demás. Pues básicamente todo está en Google. Yo
yo lo que hago cada vez que llego a una ciudad, pues busco diferentes atractivos para visitar y les voy a dar un tip. En el celular, en Google Maps, hay una opción que tú le pones guardar y creas una lista. Entonces, en esa lista tú puedes ir guardando las ubicaciones a las que quieres visitar. Y luego cuando pues vayas a empezar a hacer el tour o el recorrido, pues pones ver la lista y te salen todos los puntos. Entonces ya tú haces el recorrido en función de la Pues sí. distancia de cada cosa, ¿no? Entonces así yo empecé. En Chile pues conocí Viña del Mar, está Valparaíso, que es una ciudad muy bonita también. Fui al sur de Puerto Varas, que está Valdivia, está la cervecería Guzmán, que yo soy fan del vino y la cerveza y conocer cosas nuevas. En Chile a mí me encantaba una cerveza específica que era de la cervecería Guzmán, que era la Guzmán Miel, que era una cerveza con sabor a miel. Mira. Sí, entonces también hay muchas cosas por hacer. También hice esquí en el Valle Nevado. Allá Ujú. cuando quieran ir a viajar a Chile y hacer esquí, todo se renta allá. No inventen empaquetarse o empacar una maleta con el vestido de esquí como hacen las influencers. No hagan eso, porque Esa vaina es enorme. pesa una tonelada y todo eso lo rentan allá directamente. No sé si ahora con COVID, me imagino, pues tienen las medidas sanitarias, pero pues sí, allá todo se renta directamente. También están las bodegas, que pues en Chile está Concha y Toro, está la bodega orgánica Emiliana, que son las más comunes en Argentina, perdón, en Chile, que fueron las que yo visité en su momento. Y Ujú. bueno, hay muchas otras cosas por hacer digamos, alrededor de lo que no sea ciudad, Valle del Quito, Torre del Paine, la isla de Pascua. Y en ciudad como tal, pues sí o sí, tienen que ir al Costanera, que está el Sky Costanera, que es uno de los edificios o rascacielos más altos de Latinoamérica. Entonces, sí o sí tienen que ir al último piso a ver todas las ciudades de arriba, que es un pro de Chile. Y bueno, está la Plaza de Armas, el Cerro Santa Lucía, el Cerro San Cristóbal, que está el teleférico y hay un funicular que data desde creo que por aquí lo anoté, 1925. Entonces, pues tienen muchas cosas por visitar. En cuanto al Chévere. tema del transporte, en Chile hay varios. Ellos tienen pues metro, tienen Uber, tienen colectivo, que el colectivo no es un bus, que esto se usa más que nada en Viña, en Ciudad no se usa tanto. El colectivo es como un taxi, pero que el taxi tiene paradas. O sea, no es que tú lo tomas, paras el taxi y él te lleva a tu destino. No, este taxi tiene rutas como un bus Y y nada se más van llama, 5 personas adentro, ya. exacto, y se llama colectivo. Me También da está, risa eso. sí, 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 pero bueno, esto es más de Viña, no es tanto de Santiago, se ve más en las provincias, digamos. Ok, También está el bus, que es el que va por regiones, y está la micro. La micro sí es lo que es para nosotros el bus, digamos. ok. Y la micro es ahora, hoy día, Transantiago, que es el bus normal, ¿no? Ajá. Y si van a ir a Chile, yo sí les recomiendo que compren la tarjeta de transporte que se llama la tarjeta VIP. Esta tarjeta VIP se compra en las estaciones del metro y se recarga en las estaciones del metro. Y con eso se puede mover. El metro O de sea que el Santiago, transporte es bueno. No hay que estar. el transporte es buenísimo, buenísimo. Incluso el, el metro pues tiene una aplicación, tiene una guía, te dice para dónde tienes que ir, todo está bien, eh, ¿cómo se llama? Indicado, te dice cuál es la salida norte, poniente, sur. Eso a mí me costó un montón porque yo decía, ¿cómo no me sé el mapa norte, poniente, oeste? Me perdía muchísimo, pero pues es más que nada que entiendas bien las direcciones y ya Claro. con eso te ubicas, ¿no? Entonces, con la Y entonces, tarjeta de los VIP, 3 países, ¿cuál dirías tú que tiene un mejor transporte? Chile y Argentina los dos tienen muy bueno. Yo lo que Sí. recuerdo de Chile es que yo cuando salía del trabajo usaba una aplicación que no recuerdo el nombre, la busqué mil veces y no me acuerdo, pero esta aplicación me decía, el bus llega en 5 minutos a la parada. Y yo me montaba en el bus, podía compartir mi trayecto y me decía qué parada venía. Sé que en Argentina hay una, pero no trabaja igual, porque yo sí recuerdo que me decía que la siguiente parada era la tal, como te lo va diciendo el metro, parada tal, igualito te la decía la aplicación del bus. Entonces eso pues a mí me ayudaba un montón a ubicarme
Cuando buscabas en Google Maps incluso te sale la ruta del bus, la ruta del metro, entonces pues para mí fue muy fácil transportarme en Chile y en Argentina también. Eh, y en Argentina pues ellos también tienen colectivo, tren, metro y la tarjeta en Argentina se llama SUBE, que igual se puede comprar en el metro o en los kioscos. Chévere. Y pues se puede recargar igual ahí, entonces, y creo que en línea también se puede recargar la SUBE. Entonces, sí, mira, ahí dice Amabel que está en Argentina que hay una aplicación. Sí, yo sé Ujú. que está Movit, que es la que usan en Argentina, pero no me funcionaba igual que la de Chile. No recuerdo cómo se llamaba la de Chile, pero Movit es una muy buena aplicación para moverse en Argentina también, porque te va diciendo pues Ujú. las rutas que pasa el bus, el metro. Y esta, creo que Movit sí te dice en cuánto tiempo va a llegar el metro o el tren. No recuerdo bien la diferencia de cuál era el tren y cuál era el metro, pero uno es el que va por arriba y otro es el que va por abajo. El Chévere. subte, si no me Hay equivoco. también, entonces, ¿y en México? En México, El pues ha sido transporte. más complejo, pues Ajá. es muy difícil. En Monterrey yo solo me transportaba en Uber porque la verdad que no hay aplicaciones, está muy desfasado el transporte. En Ciudad de México, pues ya supiste lo que pasó con el metro, el accidente que hubo, No, no pues supe. sí, el tren se desplomó, entonces no está funcionando. ¿Hace poco? Sí, fue este año. No, no sabía Sí, eso. yo me monté una vez cuando estuve en Ciudad de México y porque un compañero me llevó a hacer el tour en su momento y cuando llegué, imagínate que en Ciudad de México el metro está dividido una fila para hombres y una fila para mujeres, ya te imaginarás, ¿no? Esto lo hacen por temas de seguridad, pero pues sí, Pero yo no lo espérate, recomiendo temas de seguridad, ¿por qué? porque han habido muchos temas de gente irrespetuosa, entonces por esa razón lo hacen así. Que esto es lo que me contó mi compañero, desconozco si es lo que legalmente es, pero pues lo hacen por Pero para seguridad, entrar al metro, para entrar al metro. que es el primer Ahí, país que yo escucho esto. en Ciudad de México, es así. What the F. Sí, es raro, pues a mí me asustó, incluso Están mi compañero diciendo, no, Hilda, que es que hay muchos abusos de las mujeres ajá, en el metro. ¿viste? ¿Viste? Entonces, pues sí, y ahora hace poco pues vi que se desplomó, incluso ayer en las noticias vi que le había caído un rayo y se estaba incendiando a uno de los vagones del metro, entonces yo sí te puedo decir que no es tan bueno. Cuando me tocó viajar mucho a Ciudad de México por trabajo, otras formas que vi que sí me pareció moderno en esa parte de transporte eran las bicis eléctricas o el scooter eléctrico. Eso también lo había visto en Chile, porque en Ujú. Chile pues hay muchas ciclovías, pero esto en México se ve sobre todo en la zona de Reforma, que es una de las zonas principales de México, no Ahí en fue que todo me quedé México. yo y vi las bicicletas. Así que yo creo que lo bonito de DF. Sí, sí, entonces, pues en DF yo igual usaba Uber para transportarme y, y no utilicé los otros, la verdad. Pero sí vi lo de los scooters y lo de las bicis eléctricas. Pero esto solamente era en una zona específica que te manejas con una aplicación, creo que por acá anoté los nombres de la aplicación. Lime era una y Green o Beard eran las otras, que son las que se Ujú. utilizan para esto. No sé si todavía están funcionando, no sé con la pandemia si ha cambiado, pero eran las que se utilizan en el centro de la Ciudad de México, que es Reforma, ¿no? Ok. ¿Y en, y en Puebla, dónde estás? En Puebla, pues acá tengo auto, he usado Uber muy pocas veces, no, sé que donde yo vivo hay un bus. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si tú conociste en Panamá, había unos buses que se llamaban los Otrapasa, que eran por zonas específicas. Es más o menos ese estilo, pero es un bus interno que pasa digamos, solo por donde yo Por vivo, áreas. que es como para salir, digamos, de donde yo estoy viviendo, porque es una zona muy grande. Pero en el centro de la ciudad de Puebla, pues me imagino que la gente utiliza su bus público. Yo nunca lo he utilizado, la verdad que me da un poco de temor, no sé cómo sea, pero sí prefiero transportarme en Uber o en auto, ¿no?
Pero entonces, escuchándote hablar en temas de seguridad, ¿México es lo que dicen que no es seguro o es más la alarma de lo que se habla? Depende de la zona, como cualquier país. O sea, en el centro de la Ciudad de México no es tan seguro, incluso te recomiendo tener mucho cuidado, no ir solo, no tener cosas visibles. Puebla también, pues tiene sus zonas como tal. Yo vivo en una zona bastante tranquila, entonces como es, digamos, es un condominio gigante. Imagínate que a mí me toma salir de mi casa 15 minutos para llegar al supermercado. Ujú. Entonces, pues sí, estoy como bastante lejano del centro de Puebla como tal, pero sí hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque Ahí, pues ahí te mandaron una pregunta que de Monterrey, Puebla y México, Ciudad México, ¿cuál consideras que es la más segura? yo diría que Puebla. No, no, Mm, perdón, Monterrey. Monterrey. ¿sí? Sí, yo diría que Monterrey, porque Monterrey a mí me recordó mucho a Panamá, incluso. Tiene mucha cultura americanizada. Mira. Sí, incluso yo lo calificaba por los supermercados, porque en Estados Unidos hay un supermercado que se llama H-E-B y está en Monterrey y es uno de los más top de Monterrey, Ah, digamos. mira. Entonces, también cuando recién nos mudamos de Argentina a Monterrey, mi esposo estaba emocionado porque había un Best Buy. Sí. Sí, entonces decían, wow, ¿a dónde nos mudamos? Entonces, como que sí, Y siento que entonces, la parte de la socialidad, la sociabilización, se dice así, socialización, no sé cómo es la palabra, socializar. ajá, Eh, socializar. el mexicano, o al menos esa es mi perspectiva, es una persona muy amena, muy cálida y muy feliz. Sí, y A muy la hora de respetuosa. vivir, es lo mismo, cuando vive, como residente. Porque una cosa es amigos, hola, chao, bye, a cuando ya vives en el país. No, sí, es una persona ¿Sí? muy cálida y muy respetuosa, digo yo, Mira. porque son muy caballerosos, sobre todo los hombres son muy caballerosos, las mujeres están muy preparadas y la forma de expresarse también. Sí hay modismos mexicanos, que para ellos es Un súper montón. normal, sí, pero pues a mí me pareció una persona muy educada, muy respetuosa, muy cálida y a mí no me ha costado, digamos, establecer vínculos acá, pues sí he tenido mis amistades acá en México, tengo mis amistades acá en México, pues vivo ahora en una colonia, entonces tengo vecinos, puedo convivir con mis vecinos de alrededor, entonces pues sí, Muy y ahora estoy, importante para Caro, los vecinos. sí, y ahora estoy trabajando en recursos humanos otra vez, así que pues me toca Ah, mucho y más eso. conseguir trabajo en México, ¿qué tal fue? Llegué con trabajo a México y pues así hice mi trámite migratorio igual que en Argentina, con la carta oferta y demás. Luego por la pandemia pues me tocó también el tema de trabajar no en relación de dependencia, sino como independiente, hacía consultorías de marketing Ajá. y esto lo empecé haciendo con una vecina, así que ves que es importante el vínculo con vecinos. Y bueno, ahora que me mudé a Puebla, la idea era pues seguir el tema eventual, pero pues uno siempre está abierto a escuchar. Me contactaron de una compañía que hacía lo mismo que yo hacía en Argentina y ahora empecé hace Claro. poquito en esta empresa. Entonces, pues si saben de alguien que esté buscando trabajo acá en México, pues con mucho gusto me pueden escribir también, porque ahora me voy a dedicar a esa área, pero Chévere. pues vacantes hay, va a depender de la experiencia de cada quien. Para mí sí he visto que los sueldos son un poco bajos en lo que he visto publicado. Eh, en O sea, relación, siempre es comparado al estilo de vida del país, ¿no? O claro, sea, no estamos comparando porque a veces se nos equivocan, estás comparando el income de México con Suiza. claro, No, o sea, ahí el balance, ¿no? claro. Pero pues hay muchas empresas multinacionales que ofrecen buenos sueldos y que están el estándar de las empresas multinacionales es mantener el mismo nivel para todos los colaboradores, entonces eso ya es diferente, pero si es a nivel local, las empresas tienen otro estilo, digamos. Y, pero trabajo hay, utilicen mucho las herramientas de empleo, acá en México se utiliza OCC, que es la más común, y LinkedIn, que es pues ya un poco Ujú. más, un perfil un poco más elaborado, ¿no?
Ujú. pero esos son los dos portales de empleos acá en México. Hay muchas oportunidades. No, es un país lindo para vivir, va a depender de la zona que escojas, el costo también va a depender de la zona que escojas. Y acá pues está en Monterrey está el Técnico de Monterrey, que es una de las universidades más top de Latinoamérica. Entonces, en Ujú. Chile está el Adolfo Ibáñez, en Argentina pues está la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, y pues son muchas universidades que ofrecen, sé que ofrecen convenios con Panamá para el tema con el tema de IFARU. Entonces pues es cuestión de investigar con IFARU qué Claro. oportunidades hay, ¿no? Y Y en si calidad entran, de vida en general, ajá, digamos, poniendo todo de salud, transporte, educación, ¿cuál tú dirías que es el más conveniente? mira, el tema modernidad, Chile. En tema salud, Argentina. Porque en tema salud, yo tenía una prepaga, que era la que te ofrecen en el trabajo, y me cubría todo. O sea, yo me hice una cirugía ambulatoria, me saqué las muelas del juicio y no pagué un solo centavo. En Mira, qué cambio, en bien. México y en Chile, entiendo, hay algunas opciones, tienes que revisar con tu seguro, y en México se paga copago o se paga la consulta igual. Y Como en ya Panamá. después de cierto monto tienes que pedir el reclamo al seguro. Pero si es debajo de cierto monto, pues salaste porque igual lo tienes que pagar. Exacto. Entonces, sí. Y en cuanto a alimentación, yo diría que México está súper bien. O Vale. sea, Y cada país tiene su cosa. Yo no soy fiel de escoger uno como tal. A mí me gustó, en lo particular, me gustó mucho vivir en Buenos Aires. Si tuviera la oportunidad y la economía fuera estable, seguro que hubiese sido otra historia. Porque sí, el tema social era diferente, el estilo de vida, la vida en Argentina es diferente. a mí me Tiene, encanta, tiene, que el a no- mí me encantaría vivir en Argentina. Yo tiene el desde nombre bien chiquita puesto, era son de Buenos Aires. y ahí también te preguntaron justo de que, esa pregunta está difícil, yo creo que de los tres países, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Dónde se come mejor? México, ¿Sí? en México, sí. Me Y gustó más también la... en México, dependiendo de las áreas, cambian también las comidas, ¿no? Sí, sí, porque por ejemplo en Monterrey no es bueno, sí hay, se conocen, pero no es típico típico. Por ejemplo, acá en Puebla hay un plato que creo que lo posteé hace unos días, es el chile en nogada, y si no lo posteo lo tengo que subir porque está pendiente. El chile en nogada es un plato típico de Puebla, es temporal de acá, y, y en Monterrey pues tienen otras cosas. Entonces es muy chistoso porque cuando entro en una conversación con un mexicano, te hacen la observación de que las tortillas de acá no son iguales a las de allá. Y para mí todo me sabe a tortilla, ¿no? Pero para ellos sí sienten Allá no. una diferencia en el sabor de la tortilla. Eso me asombra porque digo yo, pues a mí me Esa es sabe a la harina y a maíz, maíz, ¿no? porque tienen creo que 5 colores, ¿no? De maíz. Sí, sí, pues hay muchos colores en nixtamal, se le llama eso. Y, Y el maíz azul entonces es... hablando de comida también, tú estabas empezando antes de COVID un emprendimiento, ¿no? No, empecé en COVID un emprendimiento, Ajá, porque como ajá. tuve la Yo pensé transición, que era antes, ajá. sí, tuve la transición y vivía también en un barrio cerrado, pues dice, porque no intento emprender algo, porque me empezó, en la pandemia me empezó ese amor por la cocina y ya pues sabía estas recetas que me gustaban mucho y lo intenté emprender. Incluso le abrí un Instagram, no lo he seguido ahora porque pues como saben me volví a mudar otra vez y adaptarme a una nueva colonia es complejo, Ay, no, entonces díselos para que te sigan. sí, el Instagram se llama La Buena Botana, porque acá en México no se dicen dips, se llaman botanas. Entonces yo le puse La Buena Botana y vendía dips, tenía tres Qué opciones y cool. también hacía eh, eventualmente cuando alguien me lo pedía hummus de betabel o de remolacha. Qué chévere. Entonces empecé eso, me fue bastante bien la verdad, pero luego pues salió la oportunidad de venirnos a Puebla y lo dejé de hacer. Me toca pues todo el proceso de buscar proveedores, donde me conviene más. El tema es que donde yo vivo ahora es mucho más grande de donde estaba antes.
Entonces tomar, digamos que un vecino me escriba, me puede tomar en llegar a su casa 15 minutos. Y uno de mis dips son horneados. Entonces, esos Mm, 15 minutos me va a llegar el dip frío. Entonces, como que todavía lo he detenido un poquito si lo sigo o no. Entonces, como ya estaba el interín de la cocina y demás, surgió The Fancy Table, que es mi nueva cuenta, que es la que ven ahorita donde estoy conectada. The Fancy Table surgió porque, como hemos vivido en tantos países, la verdad es que nos gusta mucho comer afuera, y con la pandemia ya no podíamos comer afuera. Sí fuimos un poco receptivos al principio de salir a comer a restaurantes porque nos daba miedo, aparte estábamos solos en un principio, y decidimos crear nuestro restaurante en casa. Y teniendo esta experiencia de otros países, conocer otras culturas, otras comidas, pues empezamos a cocinar un poquito más fancy y aprovechando el hecho tienes de que que el vino, verlo, esas comidas de Caro, ay, qué cosa más rica. la Me idea era recrear mata. el restaurante en casa, entonces sentirme cómoda y que estando en mi casa estoy comiendo bien, estoy comiendo lindo, como en un restaurante que no se podía. Entonces, por esa razón creé la cuenta y ahí pues quiero compartir un poco lo que yo cocino en casa, lo que como si llegamos a volver a salir. Ahora pues ya estamos saliendo un poquito más, pero pues sí, seguiré cocinando igual, no es que lo voy a dejar de hacer. Incluso pues lo he comentado en mi perfil de Instagram, mi mamá es florista y pues algo heredé yo en cuanto a temas de arreglos y así, entonces me gusta todo el tema del color, el arte del plato. He tomado cursos incluso de fotografía, por eso es que ven que las fotos a veces se ven Son diferentes a una foto bellas. normal, porque pues tomé ciertos cursos para tomar la foto, que el ángulo, que es donde se debe ver bien el plato y así. Entonces, por ahora es un hobby, no gano nada, así que sí le pido que me den likes porque eso me ayuda un montón a crecer. Y ahí te lo Comenten a las posteé, ahí fotos. puse el nombre de la cuenta. Vale. Y pues sí, me gusta esa parte, me gustan las flores, decorar la mesa, todo el arte de cómo poner la comida en el plato. A mí eso me entretiene y la verdad que ha sido un hobby que me apasiona durante esta cuarentena. Entonces, como ya conocía pues temas de comida de otros países y demás, también me gusta el vino, como ven, pues, Te pues iba a preguntar algo del vino, a mí que me encanta el vino. De los todos, ¿cuál es tu favorito? el ¿Cuál Malbec. recomiendas? Yo amo el Malbec, me encanta el Sí. Malbec. Siempre me piden recomendaciones de vino blanco y vino rosado. Yo la verdad que tengo un nicho bien chiquito para esos dos tipos de vino porque pues no soy tan fan. Ahora estoy empezando un poco más con los blancos para conocer un poco más, pero yo amo los Malbec y los trivarietales también me gustan mucho, que son ¿Los? como trivarietales, que son mezcla de tres uvas. Eso no los he probado. Sí, hay varios que son trivarietales que tienen tres uvas en un solo vino, por ejemplo, Ahí nos Malbec mandas las Cabernet. recomendaciones para postearlas. Sí, incluso en mi perfil hay un loguito como de revista, que es como un catálogo. Ahí yo recomiendo los vinos que he probado, el precio, a qué saben, o sea, toda la degustación del vino lo ¡Qué pongo ahí rico! y ahí pueden buscarlo. Y ahorita que fui a Panamá, pues a cada súper que iba les iba tomando fotos de los vinos que yo les recomendaba y se los dejé en highlights. Para los que no lo han visto, pues pueden ver mis highlights de cada súper, qué vino recomiendo y me llamó mucho la atención que había muchos vinos a muy buen precio a diferencia de lo que yo pago acá en México. ¿En Que eso era serio? algo que sí, acá en México están un poco más caros y me pasa mucho que acá el vino mexicano es más caro que el vino importado, es rarísimo, pero pues no sé, me imagino que ellos le dan valor a lo que producen, Y, ¿no? y entonces, ¿cuál es el average de una botella de vino? O sea, no estamos hablando de vinos caros, un vino normal. Pero mexicano o cualquiera. O sea, comparado a Panamá, México. En México ahorita pues están alrededor de 300 pesos, son $15 y yo en Panamá vi algunos hasta de 8. O sea, el doble. Sí, un vino promedio. Porque acá en Europa ya, después de 15 palos, es un vino fino. Sí, sí. Sí, o sea, hay algunos baratos que son como 12, 10 o $10,
pero son los que yo categorizo como bueno, bonito y barato, ¿no? Pero Mira, son no está nada argentinos, no barato. mexicanos. No he encontrado mexicanos tan baratos. Qué Entonces, sí, raro. sí, el tema del vino es un Dice, mundo. dice Hilda, y en España es de 1,99. Me Es imagino, verdad. me imagino. Están los Rioja que también son buenísimos y no son Ay, tan caros. riquísimo. A mí el que me encanta son los de Puglia. El primitivo. Me mata los primitivos. Ay, mira que eso no lo he probado, Ay, en sentido. anda y cómprate un primitivo de Puglia. Ay, Lo voy a buscar. es rico, es rojo, pero es, es todo, es demasiado rico. Ah, y eso es otra Pero, cosa. ajá, En Latinoamérica la uva se llama distinto. Por ejemplo, cuando fui a España, a la bodega ay, se me olvidó el nombre, la franco-española, ajá. la uva se llama diferente. Y pues sí, sí me llamó la atención esa y lo quería observar. Porque Mira, también sí, que sí se llaman dependiendo de la distintas las región, ¿no? uvas, sí, Porque, por sí se ejemplo, llama hay uno que diferente. yo consigo que es súper rico también, súper barato. En Lidl, acá las que están en Europa, en Lidl hay una, eso me lo contó un experto de vinos, porque hay vinos que son muy baratos, 4 euros, pero son vinos de alta calidad. Entonces, ese vino es Zinfandel. Y Ok, Zinfandel también es de California, ¿no? Y lo venden así porque hay veces que quieren introducir vinos. Y entonces Lidl es como, ¿cómo explicaría yo? Una cadena de almacenes en toda Europa, ¿no? Entonces, muy barato, como PriceMart. Entonces ellos hacen el link y hay veces, no todos los vinos, no estoy diciendo todos, hay que saber cuál, pero los venden en 4 euros vinos de 20 euros. Entonces ok, meten una remesa y tú vas y compras vinos que son buenísimos sin saberlo. Y ese es vale. un tip de, eso hace poco lo aprendí, para las que Yo están también en... les había subido un tip para las que les interesaba, que no, obvio, viven fuera de Argentina y quieren Ujú. comprar vinos argentinos. Algo que yo uso mucho es una aplicación que se llama Graver, se escribe Graber, Ve de que es una, burro. ajá, B de Ajá. burro, que la utilizan los viajeros. Por ejemplo, tú pones que vas a viajar a Panamá, pones la fecha y la gente que quiera algo de Panamá te va a aparecer. Entonces ¡Qué cool! tú ofreces un fee, o sea, lo que le vas a cobrar a esa persona por llevarle lo que te pida. Entonces yo así mi esposo encontró y Así. comprábamos. Ya Sí, ves. ujú. Sí, la descargan en el Play Store y con esa aplicación pueden traer vinos argentinos al precio de Argentina, pagando en dólares o en euros, que ustedes están en Europa, y les va a salir nada, porque hoy día con la evaluación que está Argentina es mucho más barato. Oye, qué buen tip esto. Sí, solo tomen en cuenta que pues es un viajero, no es que es un transporte de carga, entonces solo puede llevar máximo 3, 4 botellas en la maleta, ¿no? Porque pues me imagino que lleva sus cosas también en la maleta, ¿no? Y hay un tema de peso. Pero es una opción para cuando quieran traer así algún vino que estén antojados. Nosotros hemos traído varias opciones así que no hemos conseguido acá en México o que están al triple de precio. Bueno, Entonces, otro tip más, ya saben. Está bueno, eso no sí, me lo sabía. sí, esa es muy buena Eh, opción. déjame ver si hay otra pregunta. Yo creo que ya las preguntas, ya, las cubrimos todas. Vale. No sé si querés agregar algo más o pasamos a las preguntas rápidas. No, por ahora creo que ha quedado todo claro. No sé, no vi aquí si alguien más preguntó algo más. No vi, creo que no se me escapó algo, pero si alguien quiere, póngalo ahí ahorita y mientras respondemos las preguntas, entonces ya al final las respondemos, ¿vale? Vale, Entonces, tiene las 10 preguntas rápidas. Son 10 preguntas rápidas, cortas. Yo te pregunto algo, tú me respondes una respuesta rápida, ¿vale? vale. Empezamos. Uno, comida favorita. México, chilaquiles. ¡Qué rico! Ay, los chilaquiles Y demasiado hay muchas buenos. recetas de mi perfil, así que vayan a verlas. Oye, sigan a la mami. Es Da Fancy, D-A Fancy Table. Sí. ¿Ok? Y ahí Caro va subiendo las fotos. En verdad, síganla porque las fotos son para morirse. ¿Qué llevas siempre contigo? Pues
Aparte del celular, yo diría que esto es un rosario que compré en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. Lo compré con mi mamá cuando me vino a visitar, porque me recordaba mucho cuando conocí a mi esposo. Él siempre tenía uno, llevaba toda su vida con él y de la nada pues un día se le rompió y yo me acordé cuando lo vi en la Basílica, pedí que le dieran la bendición y Ay, raro, pero cuando me lo puse ya no me lo puedo sacar. ¿en serio? No, no se afloja, no se afloja. Me casé con él porque no se sale. Entonces sí o sí lo tengo que llevar. Yo digo, bueno, por lo menos tendré la bendición hasta que solito se caiga. Te cae la bendición a ti. Sí. Qué No, bueno. él también lo tiene. Yo creo que él A sí se uno lo puede por sacar. cada uno. Ajá. Pero cuando yo me puse el mío, se trabó y no lo puedo abrir. No sale. Pero creo que es Bueno, algo y que siempre llevo esa, conmigo. qué bueno. Gracias a Dios algo bueno y no era una vaina y Sí, que me quiero quitar esta vaina. sí. Ay, a la vida. Tamal con sin pasita. Perdónenme todas, pero con pasita. Oye, últimamente todo el mundo con pasita, ¿qué está pasando? Ay, no, qué decepción. Es que pues me imagino que eso tiene que ver mucho con el sabor agridulce. Entonces, Sí, a mí sí me gusta lo agridulce, entonces por eso no le tengo problema. arriba o abajo, Los dos. con colón o sin colón, Sin colón, perdónenme. tortilla o patacón. Patacón. Esta la cambié hoy porque era de que tortilla y caribañola. Pero yo dije que a mí no me gusta caribañola, voy a cambiar No, esa y aparte pregunta. acá no consigo carimañola, entonces mejor patacón sí. ¿A qué hora te despiertas? Ahora me levanto a las 7:30. ¿Un libro recomendado? Bueno, anoté varios. A mí me gusta el tema de leer sobre... No soy muy fan de la lectura, pero me gustan los libros de autoayuda. Entonces, hay uno que se llama Audaz, Productivo y Feliz. Les tengo que pasar el autor, pero es una guía para conseguir objetivos personales y profesionales. Hay uno que se llama Inconformistas. El nombre es bien... Tiene como dos caras el nombre. Ajá, Y ellos dicen que es un MBA no convencional para conseguir los propósitos de la vida y del trabajo. Entonces, como pues, chévere. yo sí me desenvuelvo en el ámbito laboral, entonces sí me gustó mucho el libro. Y hay uno que se llama Calma Emocional, que me ayudó mucho para el tema de la preocupación, la ansiedad. Cuando tuve toda esta situación en Chile, me ayudó muchísimo. Eh, y para, si hay alguien católica por aquí casada, hay un libro que amé muchísimo y lo recomiendo porque no es un libro que se lee y te olvidas, es un libro que se pone en práctica siempre, se llama El poder de la esposa que ora. Ah, ese libro ya lo he escuchado. Es muy, muy bonito. Incluso creo que hay una película en Netflix también que es muy similar al libro, es muy bonito y la verdad que sí lo recomiendo mucho por si hay alguna por aquí que le interese. Pero esas son mis recomendaciones. Perfecto, gracias. Pregunta 9. ¿Sancocho o poroto? Ay, esa es nueva, no la había escuchado, pero prefiero Cortado. sancocho. Esa es nueva, me puse dos nuevas. Y el último, un pregón panameño. Ay, a la peste. Era la pesco, ya hace rato no decía eso, siempre que la vida. No, ay, a la peste. Y todo el mundo, ¿ah? El poder de la esposa que ora se llama. Están preguntando ¿Alguien, de abajo. ¿alguien lo preguntó? Sí, abajo. Sí, igual Sí. les voy a pasar Ya el nosotros después lo autor. posteamos en las conclusiones en el Instagram y ahí pueden ver o si no nos preguntan para mandárselas. Así que muchas gracias, Caro. No, Ha gracias estado a bien ti. chévere la tertulia. Y acuérdense seguir a Caro, que en verdad tienen que seguirla para que vean esa delicia. Ay, muchas Nos gracias. vemos la próxima semana. Vamos a hablar de la vida en España, Murcia. Y bueno, si tienen cualquier pregunta, cualquier cosita, nos avisan. Un Ay, abrazo, muchas chao, gracias a muchas todas. gracias. Bye. Chao.